élites, alguna oligarquía de las grandes ciudades, sobre todo de Buenos Aires, estar dispuestos a acabar con eso, tener un proyecto revolucionario, tenían que ver por qué iban a sustituir toda esta tradición, toda esta cultura, todo este imaginario social. Tenían que transformarlo, sustituirlo por algo. Y en eso va a entrar entonces la gaucheta. La gaucha y la gaucheta. Esto me baso en alguna literatura, alguna crítica literaria que sí hay, o historia de literatura, que determina distintas etapas en la progresión de la gauchesca. Etapa fundacional y de la guerra de la independencia es del término, de este sistema literario. Orígenes de la clase gaucha. La clase gaucha por sí ya tiene un origen, como decir, legendario. Hay como una anécdota que daría inicio, como sería quién fue el primer gaucho, el primero que se aleja de la civilización, elige alejarse para quedar a mitad de camino o en los márgenes entre los indios y los blancos o criollos, y es la anécdota de Alejo Godoy. Dice: en 1580, don Juan de Garay sale de Asunción con 60 soldados, algunos oficiales y mujeres guaraníes. Estas llevan ya sus hijos nativos, producto de uniones con el conquistador hispano. Anotemos que vasconios y asturios, encomenderos por las leyes de Indias, no podían contaminar su casta, solo podía hacerlo el soldado libre, raso, el andaluz morisco, a quien le fue permitido uniones con 20, 30 y hasta con 40 mujeres indígenas. El contingente que señaláramos precedentemente acampa el 11 de junio en el mismo lugar abandonado por don Pedro de Mendoza. Y aquí cuenta la leyenda que 6 años después, 1586, uno de aquellos soldados rasos que venía con el vasco Garay se quejó en misiva al monarca de todas las Españas de la podredumbre en que vivía. Apercibido y fuertemente reprimido por el veedor del rey, hizo trueque de su morada al precio de un caballo blanco y una guitarra. Y montando en el brioso corcel se acercó a la plazuela mayor y única, y al tiempo que clavaba sus espuelas en el noble animal, exclamó con todas sus fuerzas: ¡muera Felipe II! Y caballo, jinete y guitarra rumbearon hacia la pampa distante, cuenta el cronista, unos cientos de metros más allá. Y así nació el primer gaucho, el primer rebelde que la historia o tradición conoce por el nombre de Alejo Godoy. Bien. Entonces, esa sería, no sé si una historia real, también la toma un cronista árabe, un historiador actual árabe, que también trata de llevar agua como para su molino, y los gauchos son árabes, son descendientes de nosotros, son nuestros. También, cada uno como en contra o a favor, pero algún partido toma. Y entonces, desde ese entonces, empieza a crecer, en realidad, un sector de gente que quien no quiere obedecer, como pasa con el origen de los cosacos en Rusia u otros pueblos, quien se aleja de las poblaciones y se anima a vivir en estepa, en este caso en La Pampa, bueno, tiene que bancarse, no volver a acercarse probablemente porque tiene mucho problema, tiene que entrar en diálogo, en trato por supuesto con las poblaciones aborígenes, y bueno, va creciendo de poco en número, producto de este malestar y producto de la forma de repartición de la tierra, las riquezas y bueno, las funciones, los cargos políticos, la jerarquía social. Se llamaba desde la conquista peonía al pedazo de terreno que le tocaba a un soldado raso, que era un séptimo de lo que era una caballería, que es lo que le tocaba a oficiales o hidalgos. A partir de este tipo de división también se divide la cantidad y el tipo de trabajo, agricultura, ganadería que puede tener en sus tierras. Y a la vez, como no había cierre, por ejemplo, el que tenía varias vacas podía mandárselas a pastar o hacerle pelota al cultivo, al que tenía menos, va siendo perjudicado, va siendo forzado prácticamente a vender a muy poco las tierras que tenían, los otros las van engrosando, van moviendo los límites, y mientras se dejaba ganado libre para que se reprodujera en las pampas, para poder recurrir, se decía ganado realengo, que supuestamente era propiedad del rey o del imperio. Bueno, aprovechaban los que iban creciendo en sus tierras y decían, bueno, se me escaparon unas vacas, iba y cazaban todo lo que querían, exportaban, primero pagando impuestos, después sin pagar impuestos, y se iban quedando claramente con todo. Los otros, quienes no tenían, se iban quedando sin nada, vendían. O peor, los niños, niñas mestizos que iban creciendo y que no podían tener terrenos por una especie de vacío legal.
Isabel la Católica estaba muy bien que se casaran, India con español, pero no estaba bien aclarado qué pasaba con las propiedades, las funciones políticas, los cargos burocráticos y los mestizos. O sea, en general iban quedando totalmente afuera de todo eso. Y entonces otros que se iban a vivir a las márgenes, ya que si vivían en las haciendas de estos hidalgos, si vivían en la hacienda de los hidalgos pasaban a ser prácticamente ciegos y se tenían que comer la que viniera. No se querían comer esa, tenían que alejarse un poco más. Como veíamos recién en toda esa región verde, bueno, había la posibilidad de manejarse sin necesidad de recurrir a los centros urbanos, donde hubiera esa fertilidad y en el trato con los aborígenes, que fueron intercambiando entonces conocimientos y formas de subsistencia. La primera obra literaria en la que se le ocurre a uno de estos funcionarios, don Pedro Baltasar Maciel, incluir habla gauchesca es canta un guaso en estilo campestre los triunfos del excelentísimo señor don Pedro Ceballos en enfrentamiento de España o del virreinato de Río de la Plata contra Brasil. Bueno, para celebrarlo, que no quedara la celebración en un poquito de gente que estaba en el centro, en relación a una mayoría, que eso fue una de mis sorpresas, por lo menos en la investigación, una mayoría en la que se iba constituyendo esta clase gaucha en las márgenes y cada vez más alejados de las poblaciones. Entonces, bueno, para compartirles ese festejo, como si, bueno, de alguna manera incluyámoslo, bueno, como si inventan un show poético que agarra el micrófono y dice, y habla como hablan, trata de imitar su habla entonces, a cantar alabanza al señor don Pedro de Ceballos. 10 años después, recién, en el amor de la estanciera, bueno, ya pone una relación donde de un criollo tiene que elegir con un habla gauchesca también el marido para la hija, o está hablando con la hija que prefiere que se case con otro criollo, con un gaucho o con alguien de la zona y no con esos españoles, dando a notar que ya hay una especie de resentimiento de la diferencia económica, política, social de los españoles con los criollos. Pero ya también tomando partido, primera vez en la literatura, como un nosotros que incluye criollos y gauchos. Con la Revolución de Mayo, bueno, la situación de los gauchos se puede decir que empeora, pues hasta ahí bastante se los dejaba estar. En este caso se dice, bueno, necesitamos ejército para pelear contra los españoles que vienen y la cantidad de gente que se sumaba a los españoles para recuperar el virreinato. Entonces se le ocurren dos herramientas legislativas tan importantes y de larga duración como la leva y la papeleta de Conchavo. La leva la habían usado los españoles solamente para obligar a trabajar en sus tierras en algún momento de cosecha a los gauchos de las márgenes de sus poblaciones. Bueno, que es pasa a ser a partir de la Revolución de Mayo, llevar a la fuerza a pelear, darle con suerte algún arma y ponerlo al frente a pelear a todos los gauchos, a todo quien no estuviera registrado, que no fuera por lo menos que no fuera un criollo acreditado de las poblaciones urbanas. Y la papeleta de Conchavo poco después, que quien agarraran y no estuviera acreditado por su patrón, como que estaba ejerciendo alguna tarea laboral en su hacienda, de inmediato, que no le acreditara si este trabaja para mí, por eso puede mandar, puede zafar del ejército esta vez. Si lo acreditaba, por 3 meses zafaba, por 3 meses valía el papel. Y si no, al ejército. Y si escapaba, bueno, ya era un delincuente porque era un desertor. Entonces, a partir de ahí era un perseguido por la justicia, por la ley, por el ejército mismo. En este caso son un poco excepciones Artigas y Güemes. Si no veo los primeros usos del término. No mencioné antes, los primeros usos del término de la palabra gaucho, eso a partir de 1771, son documentos oficiales que mandan a perseguir a esos malhechores, vagamundos o gauderios que se conocen como gauchos y que asolan las pampas, eso desde Uruguay. Y de paso se pueden traer un poco de ganado realengo para la ciudad.
Desde ahí en adelante, cada vez que aparecen los gauchos, es la primera vez que aparece. Cada vez que aparece es casi una orden de captura, es decir, ¿qué hacemos con esa gente que viene a pedir, que se acerca a la familia, con los niños, o que de repente asaltó al ejército? En el traslado de una región a otra, que se le apropiaron de las armas de repente, pues unos pocos se van agrupando. Esa fue una especie de debilidad que tuvo en general la clase gaucha, a diferencia de pocas experiencias similares en el mundo. Faltó capacidad de aglutinarse. Por eso voy a decir, y lo que tenemos que hacer un poco con esa gente, tenemos que resolver este problema pronto, porque está creciendo, son la mayoría. Tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Una especie de pequeño barrio, de pequeños lugares donde ahí estén y los encontremos, y de ahí salgan a trabajar cuando no haga falta o al ejército. Y algunos planteaban entonces, y me parece que lo peor que podemos hacer, porque lo único que falta es que los agrupemos, que tengamos con una ciudad de 20.000 habitantes, que tengamos un grupo de gente valiente, hábil para la pelea, conocedora, de 1500, preparada en algún momento para tomar la ciudad o hacer lo que quiera. Frente a eso, mejor entonces no ayudarlo a hacerle casa. Y darle tierras era entonces la solución que proponía un naturalista que andaba con Artigas, Félix de Azara. Un naturalista que se llamaba Félix de Azara, que acompañaba a Artigas, proponía, hace un estudio donde decía, bueno, lo que corresponde hacer para un desarrollo económico y social, humano de esto es darle un pedazo de tierra. Nunca lo tuvieron, probemos dándole un pedazo de tierra donde puede levantar su rancho sin ser tan verdugueado por lo menos. Bueno, lo intenta hacer Artigas, en una pelea con poco apoyo del centro del virreinato de Buenos Aires contra Brasil, en la banda oriental. Lo hace, se le suman entonces además libertos y esclavos, va creciendo su grupo de gente, mayoría gaucha, y al volver con la victoria le dice, bueno, pero esa cosa que resolviste, eso que firmaste, no había pedido permiso, no tenías autorización, así que me parece que esto no va a valer. Bueno, empieza a tener problemas y es el primero que saca una especie de dicto con su grupo, con sus pocos escribas acompañantes, quejándose al virrey, diciendo esto va en contra de lo que le conviene al rey, va en contra de la población, va en contra de España, va en contra de todos, y firman los gauchos directamente, entre anónimamente y poniendo a nosotros los gauchos. Aparece una nueva definición que ya no son los malhechores o los marginales, sino los descontentos, por lo menos. Los descontentos, los rebeldes, que incluye a oficiales del ejército. Bueno, después algo parecido va a pasar con Güemes, cuando se dice los gauchos de Güemes o los gauchos infernales, donde toma a propósito varias decisiones, vamos a decir, y en última instancia hacemos lo que queremos. Y se arrogaba entonces la potestad de darle lo que se llamaba el fuero gaucho. Si está siendo perseguido, si tiene deuda y está con nosotros, no tiene más deuda y no está más perseguido mientras esté con nosotros. Bueno, así los grupos de Artigas y Güemes tenían un apoyo particular que al irse avanzando a conseguir la independencia era visto con muy malos ojos, por supuesto, de las élites independentistas mismas. Por eso decían, bueno, con eso hagan lo que quieran, son jodidos. Les gusta el reparto y les gusta una especie de igualdad de derechos donde no reconocen ni esclavitud, ni por lo menos una diferencia prácticamente racial entre criollo, mestizo y bueno, mucho menos español, donde eran todo lo mismo. En los edictos y diálogos de Bartolomé Hidalgo viene a incluir una primera valoración positiva, algo como diferente y positivo. Esto es la literatura. El Día del Payador en Uruguay se celebra en homenaje a Bartolomé Hidalgo y alcanza un nivel literario, artístico, arquetípico que los anteriores no tenían para nada. Hablan un gaucho en primera persona, habla como aquí me pongo a cantar. ¿Y cuál es la posición del gaucho frente a la guerra de independencia? En realidad lo que está haciendo Bartolomé Hidalgo es oficial independentista, está buscando bueno, que los gauchos vayan más de buena gana, menos de mala gana, a sumarse al ejército de la independencia. Pero se anima a deslizar críticas a las disputas internas, los intereses de sectores políticos que ya están peleando en la retaguardia de la guerra de independencia. Y otra particularidad más es que nosotros
nosotros todos somos indios y acá por eso tomamos mate. O sea, que además se identifica a nosotros los gauchos, además somos indios y somos los que sostenemos el Ejército de la Independencia. Como particularidades de esta poesía. Bueno, la etapa de los gauchipolíticos y organización nacional. Si Bartolomé Hidalgo había llegado a un buen nivel arquetípico, mítico, que prendió bastante en las poblaciones gauchas, o sea, se parecía un poco más a la payada o a la música que interpretaban, a la experiencia que vivían, se había por lo menos esforzado, había logrado eso. Con los gauchipolíticos eso retrocede bastante. Bueno, comienza a haber desacciones en la guerra con el Brasil, un malestar grande, y bueno, y empiezan a pelearse entonces los sectores que se llaman unitarios y federales por quién se queda con los gauchos, quién puede convencer a esta población corajuda y numerosa y en general puesta también como carne de cañón o mano de obra barata, quién la va a poder utilizar o quién le va a poder dar una especie de mito fundante. Por eso es interesante una cita de Rosas en una carta a un amigo donde expone un poco su plan de convertirse en el primer gaucho, ¿no? Que inmediatamente le sonó al primer trabajador, por supuesto. Donde dice Rosas: yo he tenido siempre mi sistema particular. Conozco y respeto los talentos de muchos de los señores que han gobernado el país y especialmente a los señores de Rivadavia, Agüero y otros de su tiempo. Pero a mi parecer todos cometían un grande error. Los gobiernos se conducían muy bien para la gente ilustrada, pero despreciaban los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son la gente de acción. Usted sabe la disposición que hay siempre en el que no tiene contra los ricos y superiores. Me pareció pues desde entonces muy importante conseguir una influencia grande sobre esa clase para contenerla o para dirigirla. Y me propuse adquirir esa influencia a toda costa. Por esto me fue preciso trabajar con mucha constancia, con muchos sacrificios de comodidades y de dinero, hacerme gaucho como ellos, protegerlos y hacerme su apoderado, cuidar sus intereses, ¿no?